¿Cómo están, gente de YouTube? Aquí Mundo Fanfics 13 con otros 2 capítulos de esta serie, espero que les guste. No se les olvide suscribirse, dar like. Sin más que decir, continuemos con el fanfic. ¿Qué hubiera pasado si Naruto nacía en otra generación? Pequeños cambios por Digitice 27 capítulo 43. Rondas oficiales. Después de lo que parecieron horas sobre las aguas en constante movimiento, aunque probablemente fueron unos 15 minutos, la pequeña playa de Guijarros fue más que bienvenida. Naruto ni siquiera intentó el decoro mientras se dejaba caer felizmente sobre las piedras sueltas. Miró al cielo por un momento, tomando un largo, y en su opinión, bien merecido, respiro, antes de volver a ponerse de pie. No estaba de ninguna manera revitalizado, todavía le dolía por esquivar tantas explosiones a corta distancia, pero se sentía un poco renovado. Bueno, eso fue lleno de acontecimientos, reflexionó en voz alta mientras Mei, mucho más recatada, se acercaba a él. Ambos habían enviado a sus respectivos Anbu para ayudar en el pueblo de pescadores. Unos pocos shinobi podrían marcar una diferencia sorprendente en la reparación de edificios y ayudar con lesiones, especialmente cuando se tenía Mokuton. Tenzo estaría de mal humor, pero podría hacer el trabajo de semanas en menos de una hora. La aldea probablemente estaría en mejores condiciones que antes del ataque cuando se fueran. Bastante, dijo Mei. Tengo entendido que incluso lograste tomar cautivo al tuyo. Naruto agitó su mano sin comprometerse. Descubriré si fue la decisión correcta cuando regresemos a la aldea. Sin embargo, será bueno finalmente poner un alfiler en Akatsuki. Mei se rió entre dientes mientras los dos líderes observaban la reconstrucción en curso desde la distancia. La gente del pueblo tendía a sentirse un poco intimidada por shinobi tan conocidos e infames. Eso lo puedo entender con la mayor vehemencia. ¿Sasori no estaba dispuesto a ser capturado entonces? Mei se encogió de hombros, aunque sus ojos reflejaban algo más vengativo. No estaba de muy buen humor, y Akatsuki tiene algo de reputación en nuestro país. Además, dudo que podamos obtener algo útil de lo que sea en lo que se haya convertido ese hombre. Mejor simplemente deshacernos de él. Su mirada se volvió de reojo mientras le daba a la pelirroja una expresión pensativa. Tal vez los términos de nuestra negociación podrían modificarse un poco. Quizás un intercambio de información, en interés de la seguridad internacional. Una sonrisa apareció en los labios de Naruto mientras observaba cómo una casa crecía lentamente desde el suelo como una planta bien organizada. Sin duda sería útil no tener que reinventar constantemente la rueda. Estoy seguro de que podemos encontrar algo. Sus rasgos se oscurecieron inmediatamente mientras movía el gran pergamino que llevaba bajo el brazo. Y en cuanto a la renegociación, hay que abordar el pequeño asunto del Sanbi. Mei casi visiblemente se tensó y sus palabras perdieron el tinte meloso que era tan integral a su naturaleza seductora. Pise con cuidado, Hokage Dono. Naruto se volvió hacia ella y ella se sorprendió al no encontrar ningún indicio del estoico y a veces divertido Hokage con el que había hablado en su oficina. En lugar de eso, encontró a un joven cansado. Sin embargo, una vez eliminada la simulación, sus cálidos ojos violetas fueron reemplazados por algo mucho más duro y frío. Voy a dejar la farsa contigo, Mei. Quiero irme de aquí con el Sanbi. Hay que reconocer que Mei asumió esto con todo el aplomo que había acumulado a lo largo de su histórica carrera. Eso es una tarea difícil, Naruto. Y siento que debo recordarte que actualmente estamos dentro de mis fronteras y que hoy soy menos amigable con las amenazas. Un indicio del juguetón Naruto regresó con la sonrisa cansada que tiraba de sus labios. No estoy amenazando a Mei, en realidad estoy dispuesto a hacerlo bastante rentable para ti. Un Jinchuriki no vale ninguna cantidad de dinero, son un bien algo limitado si no lo has notado. Eso logró arrancarle una risa seca al hombre. Sí. Se podría decir que estoy bastante familiarizado con la idea. Mei tuvo la decencia de parecer avergonzada. El estatus de Naruto no era un secreto para los niveles superiores de las diversas organizaciones de las aldeas ocultas. Simplemente no se pensaba en ello con demasiada frecuencia ya que el niño, bueno, tuvo que cambiar eso para que fuera hombre después de los eventos del día, nunca usó el poder de la bestia sellada dentro de él. Era muy fácil verlo como el regreso del destello amarillo y olvidar el detalle mucho más peligroso de su herencia. Mi punto es válido. No estaba ofreciendo dinero. ¿Cuánto necesita realmente tu aldea una Jinchuriki, Mei? Dejó el pergamino grande hacia abajo, manteniendo una mano en un extremo. Especialmente después de tus recientes dificultades. No podía descifrar su expresión tan presionada. Lo que necesitas es ayuda.
No en el sentido caritativo, no supongo que mucho de ti. Pero acuerdos comerciales favorables, cooperación, intercambio de información, todo eso está en mi poder. Él estaba desechando su postura negociadora y ella lo sabía, pero como había dicho, los Biju eran acuerdos únicos. Konoha pudo recuperarse de algunos acuerdos desfavorables, a pesar de sus propios problemas recientes, la aldea estaba en su punto más rentable en décadas. La pregunta era cuánto había sufrido Kiri durante su guerra civil. Incluso por lo relativamente poco que había visto de la aldea, Naruto confiaba en la respuesta. Es mucho capital político para desperdiciar tan temprano en su oficina, advirtió Mei, en el tono de alguien que no se ha decidido y simplemente está alargando la conversación para ganar tiempo. Me han dicho que soy bastante carismático, espero poder superar esto. ¿Entonces hablas realmente en serio acerca de la cooperación entre nuestra aldea? Algo me dice que esto no es una fachada falsa diseñada simplemente para mantenerse alejados unos de otros de las gargantas del otro. La pelirroja dejó escapar un profundo suspiro, sintiendo que la conversación había llegado a la cima de una colina metafórica. El rumbo que tomó a partir de aquí estuvo determinado por el puro impulso. Mi padre creía que el mundo entero podría experimentar la paz algún día, una escala de su propio maestro. Al captar la expresión desconcertada de Mei, le dio una sonrisa irónica. Me gusta pensar que soy un poco más pragmático, pero sigue siendo un bonito futuro que imaginar. Así que aquí estoy, finalmente en condiciones de empezar, solo tal vez, a forjar acontecimientos en esa dirección. ¿Por qué no hacerlo? Sintió que los siguientes segundos fueron cruciales de una manera que nunca entendería realmente, antes de que Mei pusiera los ojos en blanco. ¿Sabes? En contra de mi buen juicio, me encuentro creyéndote. Estaba extrañamente contento de ver regresar esa sonrisa sensual cuando ella se inclinó más cerca. Te das cuenta de que esto no me impedirá obtener todas las concesiones que puedas imaginar en estas negociaciones futuras, ¿verdad? No lo dudo, dijo Naruto, riendo entre dientes. Entonces, considerando tu intensidad en el asunto, supongo que tienes un Jinchuriki en mente para cuando regreses a casa. Estaba algo sorprendida por lo rápido que el rostro de Naruto perdió su alegría. Si me salgo con la mía, el Zanbi permanecerá exactamente donde está, en este pergamino. Para siempre si es necesario. Hubo otra larga pausa donde Mei pareció evaluarlo como si fuera la primera vez, antes de que volviera a su expresión habitual. Eres realmente el hombre más extraño que he conocido, Naruto Namikaze. La pelirroja sonrió. Lo intento. Miró hacia la reconstrucción y notó que estaba mucho más adelante que antes. Había algo que decir al presenciar a Kiri y los shinobi de Konoha trabajando lado a lado para ayudar a la gente. Entonces, ¿aliados? Mei se llevó una mano al pecho con falso asombro mientras los dos comenzaban a caminar hacia el pueblo. Ahora Okage-sama. ¿Cuándo dije algo sobre una alianza? La sonrisa de Naruto no vaciló ni un centímetro, volviendo a ser la persona, esta vez con entusiasmo genuino. Creí que en algún lugar entre mi aceptación de aceptar un Biju por ti y nuestra pequeña charla sincera de hace un momento. ¿Por qué estoy seguro de que no tengo idea de lo que estás hablando? Por supuesto, Naruto salió de la sala del consejo sin poder ocultar su disgusto. El gran pergamino que contenía el Zanbi todavía estaba colgado sobre su espalda baja, pero apenas. Muchos de los líderes del clan, excepto algunos que en su mayoría permanecieron callados durante el proceso, estaban indignados por su negativa a crear un nuevo Jinchuriki. Lo consideraron un enorme desperdicio de un activo, considerando la probable tremenda posición negociadora que Mei tendría en las próximas conversaciones para suavizar adecuadamente su nueva relación. Fue una bendición que solo unas pocas personas en la aldea tuvieran la experiencia y la posición dentro de la jerarquía de la aldea para siquiera intentar un sellamiento. Es decir, él mismo, Jiraiya y Danzo. Lo único positivo del intercambio fue que los líderes del clan reunidos no se habían engañado lo suficiente como para creer que entregarle a Danzo, entre todas las personas, un Jinchuriki sería una buena idea. El hombre podría haber sido bueno ocultando su naturaleza más oscura en público, pero todavía había un aire en el que no se prestaba a confiar. En última instancia, cuando se trataba de sus motivaciones para negarle a la aldea tal activo, simplemente había hecho una sola pregunta. ¿Alguno de ustedes está ofreciendo sus propios hijos? Incluso Yashi Yuga no era lo suficientemente frío o indiferente como para decir algo sobre eso. Aunque afortunadamente había sido uno de los más silenciosos de la habitación, el hombre siempre había tenido una debilidad secreta por la familia, incluso si su forma de actuar contaba una historia diferente.
Si era honesto consigo mismo, si alguno de ellos realmente hubiera dicho que sí, Naruto no estaba seguro de haber podido evitar matarlos en el acto. Su hijo ni siquiera había nacido todavía y no podía imaginarse entregándolo a semejante carga. No sabía qué decía eso sobre su padre y preferiría no pensar en ello. Y hablando de su hijo, entonces, ¿qué? Ahora estoy descubriendo tu espalda en el pueblo gracias a los gemelos fanfarrones. No pudo evitar la sonrisa cansada que se extendía por sus mejillas barbudas. Ver a Anko, incluso si ella lo estaba mirando, después de toda la locura por la que había pasado fue refrescante. Asunto urgente. ¿Por qué estabas con Izumo y Kotetsu? Para lo dinámicos que son, reciben chismes sorprendentemente buenos, admitió, y no es que tenga mucho más que hacer ahora que estoy oficialmente de baja médica. Pero no cambies de tema, ¿qué es tan importante? ¿Ni siquiera puedes pasar a decir que estás en casa? Naruto ajustó el pergamino en su espalda. El tipo de negocio que no espera. Los ojos de Anko se convirtieron en platillos mientras se acercaba, o tal vez contonearse era más apropiado, su vientre comenzaba a volverse más prominente, y empujaba el pergamino. Wow, entonces es verdad que realmente tienes un Bihulu ahí. Está bien, no hay manera de que Izumo o Kotetsu supieran eso. ¿Cómo pudiste? Se detuvo cuando vio la sonrisa traviesa de Anko, solo estabas especulando y ya te lo confirmé. Dio un suspiro de sufrimiento y se pasó una mano por el pelo. Un día no caeré en ese estúpido truco. La sonrisa violeta solo se iluminó. Conmigo no lo harás. Pero en serio, ¿un Bihulu en un pergamino? ¿No es eso algo delicado? Tuve un tiempo para crear este sello, es una variación de dos sellos de contención diferentes entrecruzados para proporcionar un refuerzo negativo simultáneo, de modo que si uno comienza a degradarse, y básicamente estoy hablando de tonterías, ¿no? Anko agitó su mano de un lado a otro por un momento antes de sonreír tímidamente. ¿Es un sello realmente fuerte? El pelirrojo puso los ojos en blanco. Me gustaría pensar que hay más matices que eso. Pero sí, es un sello muy fuerte. ¿Y llevarlo a la espalda? Ante eso, Naruto solo sonrió. ¿Se te ocurre algún lugar más seguro? Cuando ella le dirigió una mirada fija, él se rió entre dientes, abandonando la farsa de exceso de confianza. Además, básicamente grabé un marcador Iraisin en la cosa, siempre sabré dónde está. ¿Vas a empezar una colección o algo así? Naruto se llevó una mano a la barbilla y se frotó una perilla invisible en una extraña impresión de Hiruzen. Todo el mundo necesita un pasatiempo, pero creo que eso podría irritar algunas plumas en las otras aldeas. Probablemente esto fue algo de una sola vez. Anko miró la cosa nuevamente antes de encogerse de hombros. Al final, ella puso mucha fe en Naruto y él nunca antes la había guiado mal. Si él pensaba que era seguro, ella estaba de acuerdo con eso. Lo que sea. No era la reacción normal cuando un compañero andaba por ahí con lo que equivalía a una bomba muy poderosa en la espalda, y en las manos equivocadas era precisamente eso, pero estaban lejos de ser compañeros normales. Ella respaldó ese punto tirando de él hacia abajo para darle un beso abrasador. ¿Mencioné que estás fuera de la caseta del perro? Añadió con los ojos entrecerrados, solo para abortar a mitad de camino mientras hacía una mueca y se llevaba una mano al estómago. Tal vez tenga que recuperarte por haberme dado una patada. Se frotó el vientre haciendo círculos lentos, como Shizune le había indicado. Oh, sí, nuestra chica es una mudanza. ¿Nuestra chica? Preguntó Naruto desconcertado. Anko se encogió de hombros. Tuve una corazonada, llama la intuición materna. Naruto se dignó no comentar sobre eso. Hablando de eso, ¿dónde está Aya? Jugar con tus hijos. Naruto hizo una mueca dramática y ambos miraron hacia arriba momentáneamente para orar por la cordura de su equipo. Cuando Aya jugaba, nadie estaba a salvo. Sin embargo, fue un entrenamiento maravilloso. Y en ese sentido, como me has recordado tan amablemente, hay algunas personas en el pueblo a las que necesito avisar que he vuelto. Anko puso los ojos en blanco de buen humor. Siempre y cuando sea yo a quien le des las buenas noches. La respuesta de Naruto fue un rápido beso en los labios. Buen chico. Ah, y pensé que debería hacerte saber que Jiraiya está en la aldea. Quería vernos cuando tuvieras un momento. Naruto chasqueó la lengua. El Toad Sannin todavía no estaba exactamente en sus buenos libros. Claro, eventualmente me comunicaré con él, su rostro se iluminó, pero hay algunas personas un poco más arriba en mi lista. Está bien, nos vemos en un... Pero Naruto ya había desaparecido, dejándola resoplar irritada. Presumido. Le produjo una gran satisfacción ver a sus alumnos intentar recuperar el aliento, cada uno a su manera.
Ami estaba descaradamente tirada en el suelo, aireando su pecho tirando de su escote. Sakura la estaba mirando con desaprobación, demasiado sin aliento para reprocharle adecuadamente, mientras se apoyaba en uno de los postes de entrenamiento. Sasuke estaba de pie, aunque había una ligera joroba en su espalda, como si estuviera resistiendo la tentación de descansar sobre sus rodillas. Su silencio deslumbrante fue su propia forma de informar a su maestro que su chequeo sorpresa no fue apreciado. Es bueno ver que todos ustedes se están desempeñando tan bien, especialmente con las técnicas que sugerí. Voy a comenzar a organizar algunas misiones en solitario para ustedes como equipo, realmente les brindarán esa experiencia en el terreno. Se rió entre dientes cuando no pudieron decidir si seguir enojados con él o emocionados ante la perspectiva. ¿Qué trajo esto sobre, Sensei? Preguntó Ami, intentando y sin éxito ocultar su respiración agitada. Se ha sugerido mucho que proporcionarles demasiada red de seguridad podría sofocar su crecimiento. Creo que es una tontería para ser honesto, pero con mis responsabilidades recientes, tocó distraídamente el pergamino en su cadera, y el innegable crecimiento de tus muchachos, luchó contra el instintivo comentario descarado al ver sus sonrisas ante los elogios, incluso tengo que admitir que tenerlos a ustedes solo puede perfeccionar sus habilidades. Eso es el lenguaje de Naru para decir, estoy muy ocupado, pero ustedes son súper fuertes ahora, así que tal vez no me necesiten tanto. Creo, tradujo Aya alegremente desde lo alto de sus hombros. Gracias velocista, pero ya dominamos bastante bien a Naruto, sabemos lo que quiso decir, dijo Ami, guiñándole un ojo a la chica de cabello plateado. Sí, bueno, desentrañando el misterio innato que soy yo a un lado, sigan así, estoy orgulloso de ustedes, tengo otros lugares donde estar, yada, dijo Naruto arrastrando las palabras, girando sobre sus talones para irse. Por supuesto, Okage-sama. Ami no pudo resistirse a llamarlo a su espalda. Sigue con ese labio y realmente te degradaré, respondió por encima del hombro. Eso sigues diciendo, respondió sin dudarlo, solo recibiendo un ligero saludo mientras la pelirroja desaparecía entre los árboles. Solo esperó unos segundos antes de mirar a sus compañeros de equipo. ¿Quién quiere seguirlo entonces? ¿Por qué? Murmuró Sasuke, finalmente recuperando suficiente aire para enderezarse. Tengo mejores cosas que hacer que seguir a Sensei hasta que se aburra lo suficiente como para teletransportarse a otro lugar. Es un ejercicio inútil. No nos detuvo cuando éramos más jóvenes, ofreció Sakura encogiéndose de hombros. Sí, trasero de pato, ¿dónde está tu sentido de la aventura? Probablemente en algún lugar de esos árboles, junto con media pinta de mi sudor. Y no me llames así. 1, 2, vamos. Sabes que estás intrigado por ese pergamino tan grande. Por supuesto que sí. Solo estoy señalando la inutilidad de intentar seguir a Naruto Sensei a cualquier parte. Tiene razón, intervino Sakura, pero tengo que admitir que tengo curiosidad. Yo sé, ¿verdad? Ami se quejó, dejándose caer sobre el césped. ¿Qué creen ustedes que hay ahí dentro? Sakura y Sasuke compartieron una mirada, la pregunta obvia no fue respondida. No pude ver nada con mi Sharingan, afirmó de mala gana. Los usuarios de Bloodline siempre fueron negligentes a la hora de revelar cualquier defecto en sus técnicas tan cacareadas. O no, entonces es súper secreto. O simplemente tiene tantos sellos inscritos que la pura interferencia niega mi visión. Es Naruto, Sensei. Bueno, reflexionó Sakura, es un pergamino grande. No pueden ser tantas cosas como podrían ser. ¿Contrato de convocatoria? Ami se arriesgó, solo para que Sasuke negara con la cabeza. No ha mostrado indicios de tener uno antes. ¿Por qué empezar a usarlo ahora? Además, los contratos de invocación generalmente los mantienen los propios invocadores, a menos que el invocador lo solicite. Levantó la vista de sus reflexiones para ver a sus compañeros de equipo mirándolo sin comprender. Es posible que haya investigado cualquier contrato que el clan haya tenido antes. Bueno, de todos modos, ¿realmente crees que Sensei de todas las personas no se jactaría si lograra conseguir un contrato? Son bastante raros. ¿Qué crees que obtendría? Apuesto a que sería algo realmente irónico, como tortugas o algo así. No es realmente pertinente para la conversación. Además, Gai tiene el contrato de invocación de tortugas. Nuevamente, Sasuke levantó la vista para encontrar a los otros dos simplemente mirándolo, aunque esta vez Sakura rompió la tensión. ¿En serio? ¿Por qué eso no aparece más a menudo? ¿Y cómo lo sabes? Sasuke se estremeció, un sentimiento que parecía salir de lo más profundo de su alma.
Su clon, y me niego a creer que esa criatura sea otra cosa, tiene algún tipo de fijación conmigo. Ante eso Sakura compartió su escalofrío. No está solo en ese frente. Una especie de entendimiento mutuo pareció pasar entre los dos antes de que Ami tosiera para romperlo. Entonces, ¿y luego qué? ¿Algo sellado? Probablemente la respuesta más probable, admitió Sasuke lentamente. Él era el tipo de persona que detestaba que luego se demostrara que estaba equivocado. ¿Qué podría ser tan importante que necesitaría la supervisión constante de Sensei? ¿Un Biju? Era su turno de hacer doble equipo en el departamento de miradas. No seas tonta, Ami. Esa es la cosa más estúpida que he oído en todo el día, Tobe. En serio, eso significaría que Naruto-sensei estuvo caminando con una bomba en la espalda durante toda la práctica. Incluso Tomatoead no es tan imprudente. Además, es una acusación horrible, significaría que se estaba arriesgando a una guerra con otra aldea justo después de que saliéramos de una. No seas idiota. Bien. Ami gritó derrotada, sonriendo a pesar de los interrogatorios. Sabía que sus compañeros de equipo no hablaban en serio. Dios, de todos modos estaba bromeando. Entonces, ¿qué? ¿Algún tipo de criminal serio que sea tan peligroso? ¿Sensei necesita ser su guardián constante? Sasuke y Sakura compartieron otra mirada antes de encogerse de hombros y responder simultáneamente. Probablemente. ¿Quieres entrar a su casa otra vez para descubrir qué es? El Uchiha puso los ojos en blanco. Porque eso salió muy bien la última vez. Le había tomado mucho tiempo recuperar las cejas después de ese truco. Oh, vamos, somos mucho mejores que en aquel entonces. Sakura solo resopló. Antes, básicamente, se nos permitía tener libertad en la casa porque era solo para una broma. Esto va un poco más allá de eso. ¿Y por qué no le preguntas a esa psicópata de todos modos? ¿No es ella tu mentora o algo así? No llames psicópata a Anko, simplemente es peculiar, dijo Ami a la defensiva solo para ceder ligeramente. Lo haré, pero si realmente es algún tipo de secreto del pueblo, ella no lo hará. En realidad es bastante estricta con ese tipo de cosas. No es broma, reflexionó Sakura, con incredulidad evidente en su rostro. Lo que trae a colación el viejo punto de que todavía te niegas a decirnos qué te puso tan nervioso la última vez que hicimos eso. Ami sintió que sus mejillas se sonrojaban al recordarlo. No fue nada, solo un malentendido. Rápidamente se puso de pie de un salto, de repente con la intención de cambiar de tema. Entonces, ¿quién se apunta al ramen? Sasuke y Sakura compartieron otra de sus miradas. Honestamente, si no seguían adelante y se daban cuenta de que Ami iba a vomitar, y oh mira, estaba la insidiosa influencia de Anko en su pobre e inocentemente, antes de que el primero se encogiera de hombros. Siempre y cuando no sea ese cartón de Chizaro. De ninguna manera, Ami prácticamente respiró aliviada, recuperándose admirablemente. Nunca volveré a seguir las recomendaciones de comida de Kiba. Ese tipo no conocería la buena comida si Chouji se la estuviera robando. Es de Ichiraku o nada para esta chica. Bien. A pesar de las creencias de sus alumnos, Naruto no desapareció simplemente en el momento en que se perdió de vista. Normalmente lo habría hecho, si puedes teletransportarte, ¿por qué no? Si no fuera por Ami. Prefería mucho que él la llevara a altas velocidades. Al parecer, viajar en Iraisin fue estimulante, pero terminó demasiado rápido. Prefería que sus niveles de adrenalina fueran un poco más prolongados. Honestamente, Naruto no estaba seguro de si debería complacerla en ese sentido, y probablemente no lo haría si no pareciera tan integrado en su ADN. Pero cuando se trataba del velocista de cabello plateado, era un tacto suave, por lo que terminó corriendo por los tejados de la aldea tan cerca de una carrera rápida como sintió que era seguro, al menos para otras personas. No fue tan fácil como solía ser, Aya estaba lejos de ser la pequeña niña abandonada que había encontrado hace más de un año. Aún así, la forma en que sus mejillas se enrojecieron por el viento y sus gritos emocionados mientras él tomaba giros bruscos a velocidades que desdibujaban el paisaje, lo impulsaron a seguir haciéndolo. Al final, tuvo que lidiar con el inevitable puchero cuando bajó a una velocidad más humana fuera de las aguas termales. Eventualmente tenía que llegar hasta Jiraiya y, sinceramente, ¿dónde más iba a encontrar al pervertido? Mii-chan más. Tus carreras son cada vez más cortas. Él la levantó de sus hombros y la dejó en el suelo, tratando de no sonreír ante la forma en que ella se cruzaba de brazos con petulancia. Me temo que la carga del sombrero, me gusta pensar que lo compenso con calidad.
Es un sombrero estúpido, murmuró, a pesar de que el día que él llegó a casa usándolo por primera vez, ella había corrido por la casa toda la noche con él empequeñeciendo hilarantemente su cabeza. Tal vez, asintió Naruto en la forma evasiva, que era el lenguaje adulto universal para decir estás equivocado, pero no voy a decir simplemente eso. Además, estás empezando a hacerte un poco grande para nuestras carreras, y pronto ni siquiera necesitarás que vaya tan rápido. No estaba muy lejos de la verdad. Aya era un demonio al aprender las técnicas sutiles que Naruto usaba para aumentar su velocidad, lo que se sumaba a su ya impresionante genética. Naruto realmente quería conocer a un adulto de su clan, debía ser un espectáculo digno de contemplar. ¡No! Debería haber esperado lo que vino después, con Aya lanzándose hacia adelante para sujetar su pierna como una lapa. Está bien, tal vez no tan pronto. La separó fácilmente haciéndole cosquillas en las axilas. Vaya si se hubiera alegrado de poder aprender ese truco. Siempre tendré tiempo para correr contigo, incluso cuando seas demasiado mayor para mis hombros. Ella simplemente enterró su rostro en su pecho, murmurando algo que sonó como nunca en su camisa, haciéndolo reír. Está bien, entonces cuando sea demasiado mayor para que subas sobre mis hombros. Eso le valió una mirada inquisitiva desde debajo de un velo de hebras plateadas. No puedo imaginar que te guste, jiji. Ella entrecerró los ojos con fuerza, como si estuviera mentalmente tratando de forzar las arrugas en su rostro. No te esfuerces demasiado, me gusta cómo me veo, respondió con buen humor, revolviendo su cabello mientras caminaba hacia el complejo. Vamos, te traje aquí para algo divertido. ¿Recuerdas a Jiraiya? Rana pervertida, confirmó Aya con el tipo de asentimiento decidido que solo los niños podían hacer. Ese es él, está por aquí en algún lugar, probablemente invisible, quiero que lo encuentres. Cuando obtuvo otro asentimiento, sonrió. ¿Recuerdas lo que Anko te enseñó a hacer cuando encuentras a un pervertido? Se veía adorable cuando arrugó la cara pensando así, pero finalmente asintió de nuevo. Bien, ve a buscarlo. Ella salió disparada como una pequeña racha plateada y él no tuvo que esperar mucho para escuchar el grito de sorpresa, seguido del inevitable chapoteo. Solo después de que los sonidos de vaga furia femenina que lo acompañaban se extinguieron, Aya regresó, luciendo como el gato que había atrapado a todos los canarios. Tiempos como estos le recordaban que Anko iba a ser una gran madre. A Jiraiya le tomó unos minutos más arrastrarse, pero al menos cuando lo hizo, se había limpiado un poco y no se veía peor. ¿Qué diablos le estás enseñando a esa chica? Se quejó, frotándose lo que parecía ser una leve huella roja en una de sus mejillas. Yo no construí el arma, solo la apunto. El labio de Jiraiya se torció. Cada día que pasa te pareces más y más al viejo. ¿Cómo está el sombrero? ¿Ya empiezas a sentirte como una soga? ¿Sabes? Algunas personas en realidad no huyen de toda responsabilidad como si fuera un ex enojado. Deberías saber que prácticamente ayudaste a criar a uno. Jiraiya lo despidió. Sí, Minato siempre tuvo un poco de complejo de mártir, es bueno ver que es genético. Tal vez sabrías más sobre esto si no pasaras tus días agachado frente a una mirilla, espiando a chicas de un tercio de tu edad. El autoproclamado pervertido sonrió ampliamente. Bueno, yo elegiría la mitad de mi edad, pero la escena de las MILF es un poco más específica. Le dio a la pelirroja un sugerente movimiento de cejas. He oído que estás intentando entrar en ese género tú mismo. Naruto suspiró, pasando una mano lentamente por su cabello. Si esa es tu forma extraña de felicitarme por mi hijo, gracias. De lo contrario, bueno, en realidad no tengo que amenazarte. Anko generalmente tiene esa base cubierta. Jiraiya solo se estremeció momentáneamente. De todos modos, ¿dónde está la futura madre? Por lo que he oído, probablemente porque te has hecho amigo de tu antiguo compañero de equipo, parece que últimamente se han vuelto inquietantemente cercanos. Esta vez el miedo fue más pronunciado cuando Jiraiya asintió sabiamente. Esas son noticias inquietantes. Aunque la ciertamente divertida historia de cómo diablos lograste traer a Tsunade de regreso aquí a un lado, en realidad quería hablar contigo para algo más que ponernos al día. No voy a firmar el contrato del sapo, no entiendo por qué eres tan persistente con esto. Jiraiya volvió a saludar. No, eso no. Has dejado tu punto más que claro, gracias. De hecho, quería hacerte saber que es posible que haya conseguido una pista sobre el clan de este mocoso. Aya le sacó la lengua al hombre mayor antes de que el peso de sus palabras realmente lo asimilara, la mirada petulante se abrió con los ojos muy abiertos en un instante. ¿Encontraste el clan? Tal vez, no puedo decirlo con certeza. Como dije, es una pista.
Cuando me dijiste que mantuviera un oído atento, seguía recibiendo informes de un grupo de personas de cabello plateado que pasaban por las ciudades el tiempo suficiente para comprar un montón de comida y suministros antes de seguir adelante sin dejar rastro. No hubo nada concreto durante mucho tiempo, y definitivamente no hubo ningún patrón en sus movimientos, maldita definición de nómada. Sin embargo, hace un par de días recibí un dato extraño sobre una chica. Quedarse atrás. Sin embargo, no por mucho tiempo, una semana después ella ya no estaba. No hay mucha pista, señaló Naruto, un poco decepcionado. Quería que Aya encontrara a su familia, a pesar del apego que sentía por ella. Ah, pero aquí está el truco, ella no fue sola. Aparentemente, se escapó con uno de los jóvenes bachelors de la aldea, algo así como amor a primera vista. Realmente hizo fluir los viejos jugos creativos. Naruto hizo una mueca ante la imagen. Apuesto a que sí. Pero si ya no están, ¿en qué ayuda eso? Jiraiya puso los ojos en blanco. Chico, es una pesadilla rastrear a estos tipos porque son muy rápidos, ¿verdad? La pelirroja comprendió rápidamente. Pero el civil no lo es, dejará un rastro más destacado. Él gruñó irritado. Pero no por mucho tiempo. Maldita sea, siempre es justo cuando vuelvo. Le sorprendió la expresión seria en el rostro de Jiraiya mientras le daba una palmada en la espalda al joven shinobi. Si hay un rastro, y te advierto que puede ser simplemente un sí, entonces no se enfriará tan rápido. Ciertamente, no lo suficientemente rápido como para justificar perderte una noche con tu familia, querrás confiar en mi palabra. Eso. La sinceridad en la voz del Sannin era inusual. Tienes razón, gracias por la información. No puedo creer que esté diciendo esto, pero supongo que te debo una. Se sintió mucho más feliz cuando Jiraiya inmediatamente volvió a tener una expresión más típica y tonta. Oh, un favor del nuevo Hokage, ese será uno que seguramente recordaré cobrar. Claro que sí, solo intenta que una multitud de mujeres enojadas no te maten a golpes antes de eso. O hazlo, deberías tener edad suficiente para acostarte en tu propia cama. Énfasis en debería. Aún no ha sucedido. Jiraiya exclamó alegremente, girándose para regresar a su trabajo. El pelirrojo miró hacia abajo y encontró a Aya tirando del borde de su camisa, luciendo distraída, por lo que rápidamente la subió sobre sus hombros. Estaba seguro de que esto era mucho que procesar para la chica. Vamos, velocista, será mejor que lleguemos a casa, mañana tendremos un día ocupado. ¿De verdad crees que encontraremos el clan? Preguntó, en un tono inusualmente apagado. Yo, no conozco a Aya, pero te prometí que lo intentaría, y no tengo intención de romper eso pronto. Él se balanceó arriba y abajo repentinamente para romper su mirada contemplativa y sonrió ampliamente. Vamos, tengo ganas de tomar el camino más largo a casa esta noche, incluso podemos pasar por esa heladería si quieres. A pesar de todo el peso que se había acumulado sobre los hombros de una niña tan joven, todavía era solo una niña y, en muchos sentidos, predecible. ¿El que hace chispitas? Puedes apostar el que hace chispitas. Capítulo 44. Descubrimientos oficiales. Naruto se despertó sobresaltado, una rápida mirada por la ventana le dijo que no podían ser más de las 3 de la mañana. Eso fue inusual. Naruto tenía, en las mejores circunstancias, un sueño ligero, por pura necesidad profesional al menos. Lo que no era propenso a despertarse sin motivo. Había una extraña sensación de picazón en la parte posterior de su cabeza que no podía precisar, sus facultades aún estaban en su lugar. Anko estaba al otro lado de la cama, durmiendo sin darse cuenta y prácticamente envuelta alrededor de su almohada. Probablemente podría dormir durante un terremoto. A quien tenía miedo de molestar era a Aya, que se había acurrucado entre ellos. No había hecho eso en meses, las noticias sobre su clan realmente debieron haberla sacudido. En general, no pudo detectar nada extraño, y eso fue quizás lo más inquietante de todo. Salió con cuidado de la cama, se puso unos pantalones y agarró su Aori de la parte trasera de la puerta al pasar. Técnicamente podía comprobar los sellos desde cualquier lugar de la casa, pero no quería molestar a su familia si todo esto no era nada. Cerró suavemente la puerta detrás de él y se detuvo. Focas. No podía sentir el marcador Iraisin en el pergamino del Sandy. Reprimiendo su pánico con una ola de frío razonamiento, inmediatamente intentó expresarlo. Cualquiera que estuviera mirando ni siquiera habría podido ver el momento en que se fue antes de reaparecer, agarrándose la cabeza. Se sentía como si hubiera rebotado contra una pared poco proverbial.
Temeroso de volver a intentarlo, sin mencionar la sensación completamente extraña, se centró intensamente en el sello. Por lo general, sus diversos marcadores eran solo una sensación aburrida de la que podía desconectarse durante el día a día. Solo se entrometían en sus pensamientos si se habían activado recientemente o estaban relativamente cerca, como los que usaba en las peleas. Sin embargo, si se concentraba, podía rastrear mentalmente cada cuna o sello que alguna vez había colocado, y se volvía más difícil cuanto más lejos estaban. Este era raro. No parecía muy lejano, pero al mismo tiempo estaba en silencio. Era como intentar escuchar una conversación a través de gruesas capas de alfombra. Se notaba que alguien estaba hablando, pero no se podían distinguir las palabras. Ahora profundamente inquieto, se escabulló por una ventana y subió a los tejados, lamentando inmediatamente no haberse puesto unas sandalias. Se concentró más intensamente en el marcador que nunca antes en un solo sello, y sus pies se movieron hacia donde lo conducía la atracción en el fondo de su mente. Cuando se detuvo pensó que algo debía andar muy mal con él, ya que era solo una intersección normal. Calles vacías y en blanco por todas partes. Pero el tirón seguía ahí, más apremiante pero aún apagado, y eso solo dejaba una dirección. Inmediatamente se hundió en el suelo, empleando la misma técnica que había enseñado a sus alumnos en su primera misión real. Funcionó perfectamente, hasta que chocó con una capa de hormigón armado que no pudo atravesar. Naruto conocía a la aldea como la palma de su mano, o eso creía saber, y definitivamente no se suponía que hubiera un pasaje subterráneo de ningún tipo aquí abajo. Al carecer de tiempo para pensar en otras opciones, un hábito que le dijeron que algún día significaría su muerte, su mano se iluminó con las energías arremolinadas de un Rasengan. Probablemente no sea lo más inteligente que se puede hacer rodeado de tierra, pero fue una entrada increíble cuando irrumpió en el oscuro túnel de concreto debajo de él. Era como si le hubieran vertido un cubo de hielo sobre la cabeza. El marcador en el que había estado tan intensamente obsesionado se enfocó como la cuerda de un arco y Naruto hizo todo lo que pudo para no teletransportarse instantáneamente a él. En lugar de eso, hizo un balance, contemplando el árido y utilitario pasadizo que se extendía en ambas direcciones con una curva constante en la que cada extremo se perdía en la oscuridad. Fue construido con el diseño familiar del complejo Anbu, estandarizado para los diversos complejos que tenían esparcidos por todo el continente. Sin embargo, esta no era una instalación Anbu de la que Naruto hubiera oído hablar alguna vez. Para empezar, estaba demasiado bajo tierra. ¿Dónde diablos estaba? Su mente dio vueltas furiosamente. Estaba en un complejo debajo de la aldea que él, el Hokage, no conocía. Fue inspirado en las estructuras Anbu de Konoha, lo que probablemente significa que fue construido por alguien que comprende sus prácticas. Esa misma persona u organización tenía la capacidad de irrumpir en su casa, robar un objeto que estaba vigilando personalmente y, lo más preocupante, bloquear el Iraishin. Teóricamente sabía que era posible, pero requería una comprensión compleja de la técnica que no creía que nadie más tuviera. Por un lado, si bien las notas del Iraishin original, creado por Nidaime, no eran técnicamente un secreto, la versión que su padre había creado ciertamente lo era. Pero entonces, pensándolo bien, el hipotético ladrón técnicamente no necesitaría esas notas. La técnica original todavía funcionaba como teletransportación funcional, pero era torpe, requería sellos manuales y mucha más concentración. Su padre simplemente lo había hecho utilizable en combate. Bueno, no había nada simple en ello, pero no había cambiado los fundamentos del jutsu. Si alguien pudiera encontrar una manera de bloquear la técnica de Nidaime, o tal vez cualquier jutsu de espacio-tiempo, entonces también funcionaría con la suya. Definitivamente era algo en lo que pensar en el futuro. Por ahora, sin embargo, sus pensamientos lo llevaron en una dirección muy específica. Solo había una figura que podía imaginar con los recursos, el conocimiento, la motivación y, quizás lo más importante, el descaro de hacer algo como esto. Danzo. El bajo gruñido de su voz resonó levemente en el estrecho pasillo. Volvió a mirar cada extremo del pasillo. Nadie había venido a investigar el ruido. Todavía podía sentir el suave tirón de la etiqueta del pergamino y rápidamente se estaba debatiendo si simplemente parpadear allí o no. Por lo general, era el colmo de la imprudencia irrumpir en una situación que no entendía del todo. Por otro lado, cuando alguien roba un bijou, tendrá una razón para hacerlo. Lo más probable es que no haya sido nada bueno. Podría pasar preciosos minutos buscando en este complejo, siendo detenido por quién sabe qué obstáculos. O no podía.
La escena en la que apareció fue esencialmente el peor de los casos. Era una habitación grande y abovedada, bañada por una enfermiza luz anaranjada. El pergamino estaba a un lado, vinculado a una matriz de sellado mucho más grande que, a su vez, abarcaba la forma de lo que parecía ser un niño. No podía distinguir mucho más debido a la ropa oscura que ocultaba sus figuras y la máscara blanca que cubría su rostro. Sin embargo, prácticamente podía sentir su dolor mientras se retorcían dentro de sus ataduras, arqueando la espalda tanto como las correas de cuero lo permitían. Curiosamente, no emitieron ni siquiera un gemido, a pesar del ardiente chakra naranja que bañaba su cuerpo. Naruto solo había aprovechado ese virulento pozo de energía en sus momentos más oscuros y conocía muy bien su agonizante ardor. No estaba seguro de lo que eso significaba y no se le dio mucho tiempo para reflexionar sobre ello ya que su presencia se notó de inmediato. Había otras 4 figuras en la habitación, una supervisando el sellado y otras 3 estacionadas en puntos estratégicos alrededor de la habitación. Todos vestían el mismo uniforme suave que la desafortunada víctima, luciendo como unas parodias retorcidas y vacías de los Anbu con sus capas grises sin rasgos distintivos. 2 inmediatamente se abalanzaron sobre él, sin la habitual pausa de sorpresa, por leve que fuera, que normalmente sus entradas provocaban en la gente. Entonces lo estaban esperando. Sin embargo, no estaba de humor para complacer a Danzo y los desactivó en el tiempo que le tomó a un civil parpadear. El primero intentó agarrarlo con la mano extendida, pero incluso en la extraña luz ondulante que despedía el ritual de sellado, pudo ver el ligero tinte azul en su piel. Sin querer descubrir de qué se trataba, interceptó el golpe en el codo, sintiendo la articulación romperse mientras se acercaba a la guardia del hombre, lo agarró por la máscara y lo estrelló contra el suelo a velocidades que habrían roto la defensa de un hombre normal. Cuello. Su compañero ni siquiera se detuvo ante la muestra casual de brutalidad, levantando sus manos para mostrar los signos de una técnica que Naruto reconoció que tenía muchos de los mismos sellos que muchas técnicas de Yamanaka. Sabiendo qué esperar de eso, esquivó la vaga onda en el aire sin interrumpir el paso y atrapó al hombre directamente en el plexo solar con una patada que lo arrojó al otro lado de la habitación. Hizo una pausa por un momento, mirando al último guardia con sutiles rastros de irritación en sus rasgos. No podía ver lo que el hombre estaba pensando debido a la máscara, pero el pelirrojo sabía lo suficiente sobre el lenguaje corporal como para reconocer la completa apatía que sus ataques ni siquiera habían sacudido. ¿Contra qué estaba peleando? ¿Robots? El hombre buscó algo en su capa. En ese momento rompió el contacto visual, y en el único instante que le tomó mirar hacia abajo, de repente encontró una rodilla ocupando el espacio justo enfrente de su máscara. Se dejó caer contra la pared del fondo sin emitir ni un gruñido de incomodidad. Ninguno de ellos lo había hecho. Era desconcertante lo silenciosos que habían estado todos. Sin embargo, una vez más, presionado por el tiempo, ignoró la extrañeza y se volvió hacia el que supervisaba el ritual en sí, agarrándolo por la capa. Casi se estremeció con disgusto cuando su forma de repente quedó flácida, la espuma reveladora de una cápsula de veneno goteando desde debajo de la máscara. El hombre probablemente ya estaba muerto antes de caer al suelo. Lo que lo dejó con una preocupación muy apremiante. Maldita sea. Empujó la forma muerta del agente no identificado fuera del camino y examinó la estructura de sellado lo más rápido que pudo. Maldita sea. Lo que vio no fue bueno, el sello en sí era un trabajo de mala calidad. Parecía bueno a primera vista y probablemente aguantaría, pero era inestable. El sellador había intentado modificar el diseño existente para que el chakra del Biju se filtrara en el sistema del Jinchuriki a un ritmo constante. Lo que no habían tenido en cuenta era el efecto que esto tendría en las bobinas de la nave. El chakra no utilizado armonizaba con el cuerpo del usuario y se ventilaba naturalmente para evitar daños o tensión en las vías. El chakra externo, por otro lado, continuó acumulándose en el sistema hasta volverse dañino. Una de las razones por las que los médicos tenían que ser tan precisos con su técnica curativa de la palma. No se podía simplemente desviar chakra hacia una herida y esperar que sanara. Lo que tenían que hacer era encontrar una manera de convertir el chakra de Biju en una forma menos peligrosa, como desalinizar agua de mar. Eso era difícil de hacer incluso si eras bueno en Fuinjutsu. Se basó en un montón de variables confusas, incluido el propio candidato Jinchuriki. Naruto hizo una mueca mientras miraba a la pobre alma atada a la mesa. No iba simplemente a dejarlos morir y tratar de revertir el procedimiento ahora era tan bueno como una sentencia de muerte. Maldita sea.
Esperaba que su silencio fuera una señal de resiliencia y no porque ya se hubieran quedado roncos de tanto gritar, porque esto iba a ser un desastre. Trabajó de manera constante, con la precisión de un cirujano, mientras comenzaba a reescribir cuidadosamente secciones del ritual, básicamente trabajando sobre la marcha mientras cálculos minuciosos comenzaban a construir una enorme red de complejidad creciente en su mente. Dejó de lado preocupaciones como las razones de todo esto, la vida que dependía de su éxito y las circunstancias absurdas de todo esto. No había nada más que la habitación, la foca y su pincel. Su rostro se volvió casi clínico por la forma distante en que trabajaba, conectando kanji sueltos que podrían haber causado inestabilidad o puertas traseras en la creación de la pseudodimensión que contendría la masa de energía sensible. Hubo un momento de genialidad cuando logró reutilizar el sello original en el pergamino, trasplantando la mitad de la matriz en el estómago del Jinchuriki, mientras usaba la otra mitad para algo así como tensar el biju. Redujo drásticamente la potencia del chakra durante la transferencia y sacó de escena la inteligencia de la criatura por el momento. También podría haber salvado la vida del Jinchuriki. Cuando las últimas motas de luz naranja parpadeante se desvanecieron, sumergiendo la habitación en casi oscuridad, la pelirroja tuvo que tomarse un momento para apoyarse en la mesa, respirando profundamente. Lo único que quedó del ritual fue el sello Shiki que permaneció en el pergamino original, que podría usarse para alterar la velocidad a la que chakra fluyó hacia el recipiente y el sello mismo en el estómago de la niña. No estaba seguro de cuándo se había dado cuenta de que era una niña, sabía que su mente lo había tomado en cuenta como una variable en algún momento, pero en ese momento había sido solo otro flujo de números. Con un último gruñido de esfuerzo, giró ligeramente la mano y dobló el complejo y expansivo sello hasta alcanzar su forma comprimida. Para un ojo inexperto, parecería algo así como un hexágono ondulado que gira en espiral sobre sí mismo, rodeado en cada esquina diagonal por un triángulo que apunta hacia adentro. No era nada de lo que hubiera estado particularmente orgulloso si realmente se hubiera tomado el tiempo para diseñarlo, pero funcionaría. Ella viviría. En cierto modo, era la primera vez que se reconocía adecuadamente a sí mismo que en realidad estaba trabajando con una vida humana, y la idea casi lo enfermaba. Claramente ya estaba inconsciente, el sellado había pasado factura, pero los ojos vacíos de la máscara de porcelana todavía parecían mirarlo acusadoramente. Se lo quitó después de un momento solo para congelarse mientras el cabello rubio puntiagudo se desplegaba en una corona desordenada alrededor de su cara. Sus ojos solo notaron eso de pasada, atraídos como estaban por sus mejillas. Las mejillas que tenían 3 marcas de bigotes distintas. Naruto no se enojó. Era un hecho para la gente que lo conocía. Era por naturaleza indulgente y dócil. No se tomaba el mundo demasiado en serio, en el sentido de que podía mantener el sentido del humor en una mala situación. En un día libre, puede ser un poco duro con un oponente que entrena o hacer algunos comentarios en el lado equivocado del sarcasmo. No era como el Raikage, que destrozaba escritorios ante la más mínima irritación, o el Tsuchikage, que podía reprenderte hasta que se te caían las orejas, o incluso el Mizukage, que amenazaba con matarte a la más mínima provocación. Naruto estaba furioso. Había una tensión latente dentro de la oficina del Hokage mientras estaba parado frente a la ventana, mirando el cielo antes del amanecer con las manos entrelazadas detrás de la espalda y su rostro completamente ilegible. La ira de Hiruzen alguna vez fue descrita como un peso físico que presionaba todo en la habitación. Con Naruto, se sentía como si alguien siguiera aumentando la temperatura, poco a poco. Incluso Jiraiya parecía visiblemente incómodo. No tenía idea de cuánto de esto era Naruto, y cuánto estaba jugando el zorro con un raro lapso de emoción. No estaba seguro de qué respuesta preferiría. Cuando el pelirrojo finalmente habló, su tono era plano, casi sin emociones. En todo caso, lo hizo aún más escalofriante. Voy a matarlo. No fue una sugerencia, solo una observación profundamente inquietante. Naruto, sabes que no puedes actuar precipitadamente, dijo Hiruzen en voz baja, disimulando su propio malestar ante la situación. Estoy tan furioso como tú. Inmediatamente supo que eso era algo incorrecto cuando Naruto se giró ligeramente, lo suficiente como para centrar un solo ojo en el hombre mayor. Sus ojos estaban planos, la mente del Kage en otra parte, era más como si estuviera mirando un punto a unos centímetros detrás de la cabeza de Hiruzen. Dudo que. No levantó la voz para nada, apenas había una inflexión en ella. Eso fue inapropiado, lo siento. No quise restarle importancia a la situación.
Está tratando de decirte que no hagas algo de lo que te arrepientas más tarde, niño, intervino Jiraiya, aunque incluso mientras lo decía parecía inseguro de sus palabras. ¿Quién dijo que me arrepentiría? La gente solía decir que la ira hacía que la gente actuara irracionalmente, que perjudicaba su juicio. Naruto pensó que no podían estar más equivocados. En su ira, todo había cristalizado con perfecta claridad, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Los segundos se convirtieron en minutos, dándole tiempo más que suficiente para imaginar, una por una, las muchas formas en que podría acabar con la vida de Danzo Shimura. Había entrado en el ámbito de lo puramente académico cuando Hiruzen habló de nuevo. ¿Cuánto de su columna vertebral necesita realmente un ser humano para sobrevivir? Independientemente del delito, o de su indudable merecimiento, se debe tener precaución. Tal como están las cosas, no hay prueba. Naruto no necesitó alzar la voz más allá de su susurro actual para ser escuchado. La sílaba pareció resonar por toda la habitación. El hombre secuestró a mi hermana el día que mis padres sacrificaron todo por esta aldea. La mantuvo encerrada, le lavó el cerebro para convertirla en uno de sus macabros soldados de juguete y estaba a punto de convertirla en un Jinchuriki inestable. Respiró hondo, lejos de calmarse, mientras se giraba. No se trata de pruebas. Como si fuera una señal, el sol eligió ese momento para asomarse por el horizonte, tiñendo la oficina de tonos rojos. Por un instante, Jiraiya creyó ver las pupilas de Naruto rajadas, pero podría haber sido un truco de la luz y su propia paranoia jugando con él. Estoy de acuerdo, me entristece y me enoja ver hasta qué punto ha caído mi antiguo compañero de equipo, un sentimiento que estoy seguro se entiende perfectamente en esta empresa. Hiruzen miró tanto a Jiraiya como a Naruto, pero el primero estaba demasiado obsesionado con el hijo de su alumno como para reconocer la declaración. Pero debes entender cómo puede parecer. Encontraste una base secreta debajo de la aldea, ahora poblada por hombres muertos que estaban sellando a una niña que debería haber muerto hace 15 años. A pesar de hacia dónde parecería apuntar la evidencia, no es nada. Sino conjeturas. Yo soy el Hokage. Salió casi desesperadamente cuando la llama detrás de los ojos de Naruto comenzó a flaquear. Fue el primer indicio de emoción en su voz desde que se dio cuenta de quién estaba debajo de esa máscara. Y los tiranos rara vez se sientan en sillas cómodas por mucho tiempo. Lo siento, Naruto, pero cuando se trata de este asunto, debemos andar con cuidado. La furia regresó en un instante, congelando su momento de debilidad como si nunca hubiera sucedido. Entonces, ¿qué? ¿Se sale con la suya? ¿Todo? ¿El sufrimiento de mi hermana? ¿Esa organización abominable que construyó? ¿Los otros niños arrancados de sus familias? Sabía el significado de las técnicas de Aburame y Yamanaka que se utilizaban. Cuando empezara a correr la voz, él no sería el único que pediría sangre. Antes de que Hiruzen pudiera responder, Komachi irrumpió en la habitación. Ella había sido una de las primeras personas con las que había contactado cuando abandonó el complejo subterráneo, primero para despertar y recoger a Tsunade, Hiruzen y Jiraiya, luego para conseguir más Anbu y recorrer la aldea en busca de Danzo. Tsunade estaba en el hospital asegurándose de que Socorro estuviera bien, o tan bien como pudiera estar después de 15 años con Danzo Shimura. Probablemente era mejor que la mantuvieran ocupada con eso. Por la expresión de su rostro, ni siquiera habría esperado tanto para ir a cazar. Lo siento Hokage-sama, hemos buscado en toda la aldea. No hay señales de Shimura-san. Naruto asimiló la información con un silencio pétreo antes de asentir una vez. Despierta a los Hyuga y a los Inuzuka, diles que quiero grupos de búsqueda inmediatamente. Lo encontrarán y lo capturarán. Komachi asintió sucintamente e inmediatamente fue a cumplir sus órdenes, dejando a los tres hombres solos nuevamente. Esta vez, sin embargo, Naruto tenía una sonrisa fina y helada mientras se giraba hacia la ventana, observando cómo su aldea entraba en acción. Los hombres inocentes no corren. Los fuegos solo podían arder por un tiempo limitado y Naruto necesitó toda la compostura para seguir avivando el que estaba dentro de él hasta que la puerta se cerró detrás de él. Se hizo añicos como un cristal inútil en el momento en que volvió a estar a solas con su hermana. Él la miró desde donde estaba desplomado contra la pared, todavía sin estar seguro de poder creerlo. Tsunade la había declarado lo más saludable posible, al menos físicamente. Su situación mental sería evaluada en profundidad en el momento en que despertara, lo cual, dado que recientemente se había sometido a un ritual Jinchuriki al doble de la edad recomendada, era actualmente incierto. Casi tenía miedo de acercarse a ella, temiendo que si lo hacía todo resultaría ser un sueño o una enfermiza ilusión.
En realidad, no estaba seguro de si se lo merecía. Estuviste viva todo este tiempo, y ni siquiera lo sabía. Se suponía que debía estar ahí para ti, protegerte, ayudarte a crecer. Esbozó una sonrisa trémula y parpadeó cuando se le llenaron los ojos de lágrimas. Tú me habrías ayudado a sanar y yo te habría criado. Habríamos sido nuestra propia pequeña familia. Tentativamente, como si ella pudiera derretirse bajo su toque, le pasó una mano por el cabello, puntiagudo y rubio, muy parecido al de su padre. Pero eso nos fue robado, a ti me lo robaron a mí, a la vida que se suponía que debías tener. La parte racional de su mente sabía que no había nada que un niño de 7 años pudiera haber hecho en ese momento, pero esa parte de su mente no estaba detrás del volante. Había un sentimiento profundo y nocivo en sus entrañas de que todo esto era culpa suya. Si se hubiera esforzado más, no se hubiera rendido tan rápido. Durante la mayor parte de su vida, la chica que tenía delante no había sido más que un nombre en un monumento conmemorativo, la promesa de una hermana que nunca se cumplió. ¿Qué era ella para él ahora? ¿Qué era él para ella? ¡Ey! Había oído entrar a Anko, pero no se había molestado en mirar hacia arriba. Cuando ella presionó suavemente contra su costado, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros, él se inclinó hacia el contacto. Ella ha vuelto, susurró, negándose a dejar que su voz flaqueara. Lo sé, como un milagro, ¿eh? Podía decir que Anko no sabía cómo reaccionar ante todo esto, al igual que él. Pero al menos agradeció el apoyo. Solo tenerla a su lado lo mantenía apuntalado. ¿Qué está pasando, Nii-chan? Aya habló, agarrando su otra mano por reflejo. Casi se atragantó con el nombre. Pensé que íbamos de viaje hoy. Se había olvidado por completo del clan de Aya. Esa pista podría marcar la diferencia entre volver a ver a su familia. Pero, su hermana. No podía simplemente dejarla. No podría dejarla nunca más. Él le apretó la mano ligeramente. Oye, velocista, tú, casi se atragantó con sus palabras, pero se obligó a calmarlas. Te gustamos Anko y yo, ¿verdad? La muchacha frunció el ceño. Cualquier otro día lo habría encontrado adorable, ahora era simplemente desgarrador. Te amo a ti, Yane-chan. Lo dijo con tanta sinceridad, que él no podía creer que le estuviera preguntando eso. ¿Te gusta aquí, en Konoha, verdad? Ella asintió suavemente, todavía confundida. Entonces, si tuvieras que quedarte aquí por un tiempo más, ella captó la inferencia después de un momento y asintió felizmente. La simple inocencia chocó terriblemente con la atmósfera en la pequeña habitación del hospital. Viviría aquí para siempre, ustedes son mi familia. Naruto solo pudo asentir lentamente, incapaz de confiar en sus palabras. Estaba profundamente agradecido cuando Anko lo apretó suavemente. Esa pequeña corriente de afecto contribuyó en gran medida a apuntalar su resolución. Entonces ese viaje podría tener que esperar un poco. ¿Está bien? Aya asintió con incertidumbre y, para evitar que pensara demasiado en ello, rápidamente la tomó en brazos. Hay alguien que quiero que conozcas, ¿de acuerdo? Él la levantó hasta que tuvo unos cuantos sobre la chica dormida. Esta es mi hermana pequeña, Sukoru. Su decepción anterior se desvaneció mientras miraba con los ojos muy abiertos al nuevo Jinchuriki. Ella es tan linda. La pelirroja contuvo un sollozo, ocultándolo tras una sonrisa temblorosa. Sí, lo está. Ella ha estado fuera por mucho tiempo y no se encuentra bien, así que tenemos que estar ahí para ella, ¿de acuerdo? Aya detuvo su mano antes de acariciar los bigotes de Sukoru. Yo también. Tarareó, ella va a necesitar una hermana pequeña que le enseñe todo tipo de cosas. Cuando despierte puede que no sepa algunas cosas, y puede que necesite algo de paciencia, así que necesitaré que tú lo hagas. Sé fuerte, ¿de acuerdo? Ante eso, Aya simplemente se balanceó felizmente. No era ciega, incluso los niños podían ser sensibles al ambiente de la habitación. Simplemente estaba entusiasmada con la perspectiva de tener otra hermana mayor como Ami con quien jugar. Yo puedo hacer eso. Naruto solo pudo abrazarla con más fuerza y plantar un beso en su cabello plateado. Gracias, velocista, siempre puedo contar contigo, ¿no? Hablando de eso, interrumpió Anko suavemente, creo que deberíamos darle a Naruto algo de tiempo a solas con su hermana, ¿de acuerdo? Aya parecía molesta por eso, pero una mirada a Anko la hizo asentir con resignación y rápidamente se dejó llevar fuera de la habitación. La propia Anko se detuvo en la puerta, girándose y ofreciéndole una pequeña sonrisa a su prometida llena de suficiente calidez como para levantar parte del hielo que apretaba su pecho. Recuerda, pase lo que pase, esto es algo bueno.
Le devolvió lo que esperaba fuera una mirada tranquilizadora, pero estaba casi seguro de que no llegó a sus ojos. Cuando ella cerró la puerta detrás de ella, él volvió a sentirse entumecido, inseguro de todo. Sin saber qué pasaría cuando finalmente despertara. Sin saber qué podría hacer él por ella o qué necesitaría ella de él. No estoy seguro de que él pudiera siquiera dárselo. No se había sentido tan perdido desde aquella horrible noche de hacía tantos años. Lentamente, y sin realmente darse cuenta, sus manos comenzaron a realizar una larga secuencia de sellos manuales. Había algo que llevaba guardando mucho tiempo, para un momento muy concreto de su vida. Nunca pensó que lo usaría tan pronto y, sin embargo, no podía pensar en un momento en el que lo hubiera necesitado más. Cuando sus manos se detuvieron, con el chakra listo en el punto sin retorno, tuvo que respirar profundamente para estabilizar su resolución. La habitación pareció brillar por un momento mientras la tinta se arremolinaba en su palma, formando formas intrincadas que serpenteaban constantemente a lo largo de su brazo. Cuando estuvo completo, colocó su mano contra el sello en su estómago, y lo giró. El interior del sello no había mejorado en absoluto desde la única vez que había entrado en él. Había sido en un ataque de valentía infantil, cuando sintió la necesidad de enfrentarse a la bestia que había destrozado su mundo tan completamente. Había salido de esa interacción sin nada más que decepción. El zorro era un imbécil, así de simple. Cuando un pequeño humano enojado entró en su prisión, simplemente se burló del adolescente, asumiendo correctamente que el silencio era la mejor manera de irritarlo. No parecía haber cambiado su doctrina, solo levantó levemente la cabeza desde detrás de las enormes rejas ante la inesperada intrusión. El QB era tan asombrosamente grande como lo recordaba, lo cual era intimidante por derecho propio, pero había crecido mucho desde ese momento descarado. El sello en sí mantuvo la mayor parte de su chakra y, por lo tanto, su presencia nociva e insoportable, encerrada de forma segura. Había menos que temer de la criatura que de un zorro común y corriente. Sin embargo, el QB no era para lo que estaba aquí. En lugar de eso, se concentró en el sello Shiki inscrito en su brazo, modificándolo suavemente con pensamientos cuidadosos. Él no estaba realmente aquí, todo esto era una interfaz mental que representaba conceptos más abstractos. Unos pocos ajustes al Shiki engañaron al sello, haciéndole suponer que se habían cumplido ciertas condiciones, sin realmente activarlas. Específicamente, el sello actualmente creía que un exceso del chakra del zorro se estaba filtrando incontrolablemente en su sistema, y que la barrera interna que separaba la manifestación espiritual del QB se había desbloqueado. Los sintió aparecer antes de verlos, sintiendo lágrimas brotar de sus ojos ante la presencia dolorosamente familiar de su chakra. Casi no podía soportar girarse, la idea de que en realidad no estuvieran allí era una tortura. Pero lentamente lo hizo, intentando esbozar una pequeña sonrisa que terminó siendo un poco más trémula de lo que hubiera preferido. Casi se rompió por completo cuando finalmente pudo verlos. Hola mamá. Hola papá.